60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. 60 minutos, la hora de la verdad. Los aeropuertos ocupan el primer lugar de importancia en las actividades turísticas y de negocios de cada país. Sin embargo, en ciertas ciudades no visualizan lo valioso que es tener un terminal aéreo funcionando. Para despejar estas interrogantes, hemos invitado al programa 60 Minutos, la hora de la verdad, al abogado Jimmy Villavicencio Navia, presidente del Comité Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto de Manta, con quien dialogaremos sobre el aeropuerto de Manta y su destino incierto. Doctor, bienvenido a 60 Minutos, la hora de la verdad. El tema que queremos tratar es sobre los aeropuertos y particularmente el aeropuerto de Manta. ¿Cuál es su futuro? Teniendo en cuenta de que los aeropuertos de alguna manera influyen muchísimo en el desarrollo de toda región. ¿Qué podría decirnos al respecto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En esta ocasión pues voy a tratar este tema en mi condición de presidente del Comité Técnico Ciudadano para el Desarrollo del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta-Manabí, que es un ente cívico creado por la Alcaldía de Manta e integrado por personas del sector privado que básicamente tenemos el interés de desarrollar este aeropuerto, y eso dentro del marco que usted lo ha mencionado, precisamente porque los aeropuertos son motores de desarrollo, son herramientas para desarrollar las regiones, porque estos son puntos o son medios de conectividad tanto con todo el país así como en el aspecto internacional. La conectividad, la comunicación es fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad, de cualquier región, y de hecho pues en el caso de Manabí, en el caso de Manta y de la región circundante, necesita de que este aeropuerto funcione de manera completa, integral, para de esta manera garantizar la conectividad y a través de esa conectividad el desarrollo de esta región y particularmente pues de la ciudad, que de hecho hoy por hoy el aeropuerto que está en Manta no es el aeropuerto de Manta, es el aeropuerto de Manabí, y es de hecho un aeropuerto, si se quiere, regional de esta zona de la costa centro-norte. O sea, la incidencia que puede dar el aeropuerto de Manta no solamente da beneficios a Manta y a Manabí, sino a todo el Ecuador y de pronto trasciende internacionalmente. Bueno, como he dicho, los aeropuertos son puntos de conexión, son medios físicos de conexión entre un sitio y otro, que lo que hacen básicamente es mover personas y cargas, y estos puntos de conexión permiten que personas y productos de una región puedan intercambiarse con otras regiones. El objetivo del aeropuerto de Manta en la parte nacional es tener conexiones permanentes con Quito, que ya tenemos. De hecho, hoy tenemos casi 24 vuelos, si no me equivoco, que les puedo contar cómo se logró eso. La otra intención pues es la conexión con puntos como Guayaquil, como Cuenca, pero sobre todo hay que mirar hacia afuera. Dentro de las conexiones nacionales también está Galápagos, en el cual ya tenemos un avance muy importante de trabajo, de no menos un año, donde tenemos convenios con Galápagos. Hoy por hoy les contaré que dentro de la infraestructura que se está ejecutando, hay infraestructura creada exclusivamente para que sirva de control de los viajes hacia Galápagos. Entonces, estamos hablando de una conexión nacional, estamos hablando de una conexión internacional. De hecho, desde Manta miramos una conexión directa al Asia. El aeropuerto de Manta está ubicado en la parte más saliente de esta área del continente, en línea recta hacia, por lo tanto se convierte en una ruta privilegiada por tiempos, por ubicación, y esto la idea es hacerlo a través o con una para en medio del Océano Pacífico en la isla de Tahití, de tal manera que podríamos tener mañana un Manta, Tahití, puede ser Japón, China, cualquier región de Asia. Eso es como miramos el aeropuerto, y para eso estamos trabajando y preparándonos.
Hemos trabajado no solamente en el desarrollo de conexión nacional, como en el caso de los vuelos a Quito, que empezamos en 0 y hoy tenemos 24 frecuencias. Venimos trabajando también con la primera conexión internacional, que esperamos, ojalá y cerremos el año con esto, de un vuelo, 1 o 2 vuelos a la semana, conectando por Panamá, en el hub de Panamá, o a través del hub de Panamá tenemos conexión con el mundo entero. Entonces son procesos en el que estamos viviendo. Ahora, en este caso, en cuanto a las frecuencias, ¿cuál es lo ideal? Ahorita me habla usted de 24 frecuencias, pero ¿cuál sería lo ideal para Manta y Manabí? Hoy por hoy, cuando hablamos de frecuencias, tenemos que hablar de destinos. Hoy tenemos 24 frecuencias, es decir, 24 vuelos en la semana con Quito. Estos están ubicados sobre todo en la mañana y en la tarde. Sería ideal volver a lo que tuvimos antes de la época del terremoto, que teníamos vuelos al mediodía también con una empresa que ya no existe, que se llamaba Ícaro, y por lo tanto teníamos con Quito conectividad en 3 horarios. Aspiraríamos a llegar a eso. Aspiraríamos también un tema súper importante, porque no es solamente el hecho de tener vuelos, sino de tener tarifas preferenciales. Hoy por hoy las tarifas son demasiado altas, extremadamente altas. Puede resultar más barato ir a Miami que ir a Quito, y eso es por un sinnúmero de situaciones que, en mi opinión en particular, se va a cambiar el momento en que haya más competencia. Hoy día solo sirve en la ruta Quito Latam y Avianca, y creo que sería muy importante que entrara una tercera compañía para equilibrar, porque hemos trabajado y estamos trabajando solicitando la baja de precios, pero hay varios sistemas que inciden, por ejemplo, ocupación, que es bastante alta, tasas aeroportuarias, que hoy día tienen preferencia, y de hecho Manta, por ser un aeropuerto aún estatal, tiene tasas preferenciales, de tal manera que hoy creo que para nosotros la llave de lograr una rebaja de tarifas es que entre una tercera aerolínea a hacer un poco de competencia, es decir, que exista más oferta, de tal manera que el usuario pueda escoger entre un mayor número de líneas aéreas. Pero eso es solamente una ruta. Aquí termino rápidamente, pero tenemos que abrir rutas a Cuenca. Existen intereses de personas positivos, por supuesto, estos intereses, de empezar a abrir esas rutas, pero son procesos que están ligados a demanda, frecuencias, inversiones, pero lo ideal sería que en el menor tiempo posible pudiésemos conectar a nivel de rutas locales o nacionales, por lo menos con Guayaquil y Cuenca. Y de ahí en adelante, pues definitivamente creemos que lo primero que deberíamos lograr, y estamos trabajando, es una conexión internacional a través del hub de Panamá, porque, como he dicho, a través de este centro o conglomerado donde convergen muchas aerolíneas, de ahí se reparte hacia el mundo. Entonces eso ya sería de por sí un gran paso, que también nos ahorraría recursos, porque haríamos un vuelo directo Manta-Panamá, y desde Panamá se conectaría con las diferentes aerolíneas y destinos del mundo. ¿De qué depende? ¿Cómo se puede, digamos, agilitar llegar a este tipo de objetivos? Bien, como todo en la vida se necesitan medios. Uno de los medios más importantes que se tenía que superar era la construcción del edificio. Porque si no tenemos un edificio, si no tenemos una instalación que brinde las facilidades para prestar estos servicios nacionales y sobre todo internacionales, esto entendamos de una edificación, áreas de migración, counter, sistemas de control, todo un sistema de tecnologías de comunicación internas, una torre de control en condiciones adecuadas, me refiero a las comunicaciones. Todo eso es necesario para poder operar. Es como si usted tuviera un terminal de buses y va a necesitar un lugar donde venden los tickets, un lugar donde se parquean los carros, un lugar donde tiene que estar el pasajero. Entonces, la construcción del nuevo edificio, que está por terminarse, de acuerdo a la última prórroga del gobierno para diciembre 6, pero lo he visitado y el edificio como tal está muy cercano a poder ser entregado, mucho antes que eso. Esperamos que se pueda inaugurar el 4 de noviembre. Ese era uno de los elementos, más allá de que el mayor elemento que se necesita es la demanda, y la demanda existe. El manabita viaja mucho, Manta en general genera mucho comercio internacional y por lo tanto necesidad de conexión. Permanentemente hablo en mi empresa privada con muchos clientes
que me preguntan cuándo tenemos vuelos directos vía Panamá, porque me dicen estaríamos mucho más tiempo en Manta si tuviéramos la facilidad. Es decir, tenemos la demanda, que es importante. Yo creo que podríamos empezar con un par de vuelos a la semana, que sería bastante bueno para empezar. Luego esperamos tener la edificación máximo hasta el 6 de diciembre y con eso tendríamos el elemento. Ahora, eso hay que sumarle, evidentemente, los permisos correspondientes estatales, que tenemos hoy día muy buena colaboración, y finalmente pues la creación de la frecuencia y la decisión de la línea aérea de hacerlo. Pero los vuelos para las líneas aéreas son un negocio. Si hay demanda, si hay quien compre, van a estar ahí. Ese es un impedimento que hace de que Manta no alcance su objetivo ideal, el que no haya tanto pasajero. No, bueno, repito, yo creo que la demanda existe. El tema es que hay que crear los medios para poder implementar el vuelo, y el primer medio necesario es la culminación del edificio de la nueva terminal, que va a permitir brindar esos servicios logísticos que requieren las aerolíneas para prestar sus servicios. En todo caso, ¿en qué sitial está para el gobierno nacional el aeropuerto de Manta? ¿Qué tan atractivo lo ve? Mire, estamos en las últimas semanas, hemos mantenido reuniones con el nuevo ministro, que es un tanto nuevo, el ministro de Obras Públicas, que es manabita, es mantense, el ministro Darío Herrera, y con él pues estamos un poco acelerando los procesos. Evidentemente el manejar un aeropuerto que funcione significa beneficios para el país, significa beneficios para la región, para la provincia y por supuesto para la ciudad, de tal manera que de forma general es interés de cualquier gobierno, no de este, el que esos medios productivos se desarrollen. Ahí lo complicado siempre es cómo rompemos la centralidad, porque la centralidad que lo maneja todo desde Quito, sin importar quién sea el presidente, siempre ha sido una dificultad y seguirá siendo una dificultad para el desarrollo ágil del país. Regresamos luego de una pausa comercial. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Los aeropuertos son esenciales para el desarrollo económico de cualquier lugar del mundo, mejoran las comunicaciones, conllevan la creación de puestos de trabajo, generan la actividad económica, revalorizan el entorno. Doctor, continuando con la entrevista, usted hablaba del centralismo. ¿Qué tan negativo es para el país? Mire, el centralismo es un sistema caduco desde la época colonial, totalmente negativo para el país. Este sistema de gobiernos, que no depende del presidente, sino es un sistema de gobierno, centraliza, sobre todo en este caso en el Ecuador, en Quito, el poder central de la administración pública. Algo lo hacen otras provincias que por su peso político pueden arrancar una parte de esa administración, como el caso de Guayas, y un poco, si se quiere, Cuenca hoy en día, Azuay un poco. Pero en realidad ese sistema de gobierno hace que se tomen decisiones a distancia de donde están los hechos o los elementos que se tienen que ejecutar. Así, de esa manera, se planifican algunas edificaciones que no necesariamente reflejan la necesidad del medio, porque
manejadas a distancia no se comprenden. Y muchas veces en el país puede haber un hospital que no está listo, un aeropuerto que no está listo, cualquier cosa que no está listo. Pero el que está, en general, el burócrata que está en las altas esferas no siente lo que está pasando a distancia. Yo recuerdo y siempre he dicho desde niño, y esto será algo muy similar al resto de provincias que no son atendidas como lo son unas pocas, que hemos crecido en estas ciudades viendo carreteras destruidas, viendo calles destruidas. Pero si usted viviera, no vive aquí, vive en Quito, y en Quito la calle sí está asfaltada y la carretera sí está asfaltada, jamás entenderá lo que es caerse en un agujero, porque no lo vive. Y si usted planifica una realidad a distancia y no lo planifica desde el sitio, es muy difícil. Aparte de eso, cuando se centraliza el manejo de un país en un solo sitio, caen en el tema de que hay tantas necesidades en un país que la gente trabaja por presión. Mire usted lo que pasó con el paro nacional. Es decir, más allá de que yo no comparto con la forma, la verdad es que los grupos sociales se levantan cuando por una u otra razón se sienten desatendidos, y entonces ahí viene un gobierno, cualquiera que sea, pasó con el anterior, ha pasado con este y seguirá pasando si el sistema no cambia. En ese momento se comienza a atender lo urgente más que lo necesario por la presión. Es porque el sistema no funciona. Este es un sistema que tiene que cambiar hacia la descentralización. Quizás la figura podría ser las provincias federadas, quizás algún otro sistema, pero tiene que caminarse a la descentralización, donde cada región, donde cada provincia, donde cada ciudad sea dueña de su destino. Es probable que digan que la gente se puede equivocar, sí, pero en realidad es parte hasta de la madurez de un proceso de crecimiento y desarrollo. De tal manera que la centralidad, y miren, es curioso, ¿no? Podríamos pensar que un gobierno o un sistema de gobierno centralista perjudica solamente a las provincias distantes, increíblemente hasta la propia capital, porque cuando viene un sistema de distribución tienen que pasar igual, por ejemplo, por una delegación a una prefectura, y muchas veces las propias prefecturas de Pichincha y de Guayas tienen deficiencia y no son atendidas porque el sistema no lo permite. De tal manera que, ¿qué toca a cada región, a cada provincia? Pues bueno, lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, es decir, enfrentar, dar tiempo, recursos, sacrificar para que en este caso la población, los ciudadanos, se involucren en el desarrollo de sus sectores, y dejarnos evidentemente de quejarnos o inclusive hasta de atacarnos por lo que se hace o se deja de hacer. Hay que ser parte, pero parte positiva desde el punto de vista de construir. Algunas provincias que han logrado más poder político, que en el caso de Manabí, también no solamente han sido actores políticos, han sido actores sociales, actores cívicos, que han sacrificado sus tiempos y recursos para empujar el desarrollo de esos lugares de la patria. Yo creo que Guayaquil ha sido un ejemplo de la intervención del sector privado, por ejemplo, en Cuenca también en gran medida, y es lo que estamos haciendo ahora en Manabí, particularmente en Manta, donde un grupo de personas, de profesionales y empresarios a la vez, nos hemos puesto de alguna manera la camiseta, dedicado tiempo y recursos para sacar adelante junto con las autoridades públicas, porque evidentemente para que las cosas marchen no solamente debe ser una iniciativa del sector privado, tiene que haber una especie de colaboración y matrimonio en el público y privado. En el caso de la ciudad de Manta tenemos un alcalde que abrió las puertas, que creó un comité, y hoy yo diría que en los 2 años que tenemos creado este comité y en el año de acción, porque la pandemia nos robó un año, hemos avanzado mucho. Tomamos un aeropuerto de cero, hoy día estamos con una construcción a punto de terminarse, hemos tenido que trabajar con diversos ministros de turnos, tenemos vuelos preaprobados a Galápagos, el aeropuerto está a punto de ser transferido totalmente a la ciudad por parte del gobierno, ya se transfirió la competencia en enero de este año, del 2022, ahora falta la transferencia de los bienes, caminamos hacia un proceso de búsqueda de delegación de administradores privados, estamos en estos días en conversaciones con el gobierno a través del señor ministro Darío Herrera, buscando hacer un comité integrado entre el gobierno, delegados del gobierno nacional y de la ciudad de Manta, del municipio de Manta, de este comité, para a través de la creación de un grupo en conjunto de trabajo buscar pues las mejores posibilidades de delegación de la administración del aeropuerto al sector privado internacional, lo que traería beneficios
para la ciudad, para la provincia, para la región y para el país. Al concretarse, digamos, en 100%, pues, lo que tiene que ver con el aeropuerto, ¿qué beneficios trae a Manta y Manabí? Muchísimos, muchísimos. La conectividad que permita mover carga y pasajeros nos va a traer aumento evidentemente de turismo, facilidades para quienes realizan actos de negocios comerciales, evidentemente dará la facilidad para transporte de mercancías, acortará los tiempos. Muchas personas podrán venir de manera directa de otros países a Manta, de tal manera que no tengan que pernoctar en otras ciudades, que generalmente, miren, en materia de tiempo y comunicación, como en todo el tiempo, es solo. El a veces hacer escala en un aeropuerto, como ocurre ahora, lo puede obligar a esperar el vuelo al día siguiente. Y eso ya significa que cuando el empresario llegó a esta ciudad a trabajar, perdió un día. Pero si tenemos conexiones directas, vamos a optimizar tiempo y a tener evidentemente mayores resultados. Es inmenso porque el desarrollar un medio de contacto, un medio de comunicación, un medio de transporte como esta, genera trabajos no solamente al que está dentro de la zona aeroportuaria, sino a aquellos que dan servicios, desde un taxista en los hoteles de la ciudad, los restaurantes, las tiendas, en fin, fuera de lo que significa dentro del aeropuerto mismo, la apertura de más servicios aéreos, servicios a la aviación, es decir, es una gama muy grande, ¿no? Ahora, claro, evidentemente el aeropuerto por sí solo es un medio. Corresponde el involucramiento de las empresas interesadas y de las personas para que esto pues funcione y evidentemente nos vaya bien a todos, pero lo importante es que esa herramienta es necesaria para generar oportunidades, ¿no? Los aeropuertos, mire usted, ¿qué cambió la ciudad de Manta en su momento? Hace muchos años, no sé si son 70, 80 años, el puerto cambió la actividad de la ciudad. Un aeropuerto conlleva también a generar mucho más cambio. Ahora, dígame una cosa, hablando del comité, quisiéramos conocer un poquito más cómo se está manejando eso y cuál es el papel suyo ahí. Bueno, el comité, como he dicho, es un comité sobre todo integrado por personas fuera del campo político, en esencia empresarios, profesionales. Hoy lo integramos 16 personas y 16, algunos representan alguna suerte de gremios. En esencia, 12 de estas personas son privadas y 4 son funcionarios municipales que hacen el nexo del trabajo, pero sobre todo asesores técnicos. Está integrado por estas personas. Dentro de ese equipo tenemos, sobre todo en el sector privado, personas expertas en negociación, personas expertas en conocimiento de materia aeroportuaria, tenemos personas expertas en materia de diplomacia, expertos en materia de finanzas, pero personas que son totalmente privadas, que dan su contingente, y tenemos de hecho personas relacionadas al mundo de la prensa, a servidores IATA, es decir, aquellos que están calificados para la venta y promoción de servicios aéreos y turísticos. Está la academia, también está la universidad con un representante, es decir, está de alguna manera, es una sociedad en general integrada, participando, pero sobre todo con conocimientos de carácter técnicos. A mí me tocó en esta ocasión, por delegación del alcalde, presidir el comité, y bueno, pues aparte de que mi profesión es ser abogado y mi especialidad es en materia de negociación internacional, con preponderancia en el área marítima y pesquera, estoy acostumbrado pues a manejar muchas negociaciones de tipos internacionales en diferentes áreas, no solamente en el área de mi especialidad, lo cual de alguna manera la idea es poner ese conocimiento al servicio, pues como lo estamos haciendo, de esta ciudad, de esta provincia, de la región y por supuesto del país. Doctor, para finalizar, ¿cómo ve el mundo lo que está desarrollándose con relación al aeropuerto de Manta? Bueno, mire... ¿Hay expectativas? Hay expectativas. ¿Cómo nos ve el mundo? Como nosotros lo queramos promocionar. O sea, más que cómo nos ven desde afuera, es cómo motivamos que nos vean. Y a ese nivel
aquellos sectores involucrados en esta actividad nos ven con interés. De hecho, hay varias iniciativas de personas y de empresas especializadas que pretenden en su momento pues, participar en la posibilidad de administrar este aeropuerto. De hecho, la posibilidad está abierta, tiene que irse concretando los medios, las formas de cómo se va a hacer una delegación. Como he dicho hace un momento, se está constituyendo un comité oficial entre miembros del gobierno central y la ciudad de Manta, la alcaldía de Manta, en donde tendremos alguna participación como ahora de asesorar y de empujar ese proceso. Y estamos pues motivando yo he hablado mucho con gente de Estados Unidos, con gente de Europa, con gente de Asia que tienen interés y que están esperando que estos procesos se formalicen para poder arrancarlos de manera oficial y seguramente pues estarán participando. Doctor, queremos agradecerle su presencia y esperamos pues que la ciudad de Manta antes de fin de año pues ya cuente con ese aeropuerto que todos esperamos. Muchísimas gracias a usted. Como siempre lo he dicho, tengo un compromiso como habitante de esta ciudad, como mantense, como manabita, y mientras nos toque estar en esta delegación, pondremos todo el esfuerzo necesario, sin la búsqueda de ni siquiera un agradecimiento, sino en la búsqueda de un resultado que termine siendo de beneficios para toda la colectividad y que sean nuestros hijos, nietos y nosotros mismos los que podamos tener esa suerte de contar con un aeropuerto que se constituye en un medio de desarrollo y de servicio para todos nosotros. Okay. Regresamos luego de una pausa comercial. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. La humanidad está plagada de un mar de males, lo mismo que ocasiona dolor, angustia y muerte. Las causas que las ocasiona son diversas. El papel de la medicina, por ende de los médicos, es esencial. Las enfermedades renales crónicas es una de las más graves recurrentes. Para ello hemos invitado a la doctora especialista en nefrología, Vanessa Villavicencio. Doctora, bienvenido a 60 minutos, la hora de la verdad. Queremos hablar sobre un tema que usted, entiendo yo, que lo domina mucho por ser una doctora especialista en nefrología, ¿ya? Se entiende de que a nivel mundial el problema renal, el problema de los riñones, se da en todo el mundo. Y es una enfermedad pues bastante grave, que muchas veces pues termina con la vida de las personas. Queremos saber qué es la enfermedad renal crónica.
Buen día, gracias por la entrevista. La verdad que este tema es bastante importante y nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Nefrología hemos tenido que intervenir ya que cada vez tenemos más pacientes que están entrando en diálisis. A nivel mundial tenemos 800 millones de personas que están con algún tipo de enfermedad renal y cada año mueren 2 millones de personas en el mundo. Si trasladamos a Ecuador estas cifras, nosotros actualmente tenemos 2 millones de personas que tienen ya un tipo de enfermedad renal, que no están en diálisis. Quizás uno de nuestros televidentes pueda tener y no lo sabe. Y tenemos dializando actualmente 20.000 personas al mes. Pero lo preocupante es que esto al Estado le está costando 28 millones de dólares mensuales. Entonces nosotros de aquí a 5 o 7 años ya no va a haber dinero que pueda alcanzar para seguir dializando y es donde vamos a empezar a morir estos pacientes por no poder tener este servicio. ¿Cómo detectamos esta enfermedad? Bueno, la enfermedad renal crónica en los estadios tempranos no tiene sintomatología. La sintomatología aparece mucho más tarde, cuando ya tiene quizás indicación para ir a diálisis. La enfermedad renal crónica es el daño del riñón, la caída del filtrado. Nosotros medimos el riñón por un filtrado. Decimos que funciona el 90%, 60%, 30%. Debajo de 60 ya decimos que tiene un daño renal y tiene 5 estadios. Entonces, para llegar a diálisis tiene que haber pasado 4 estadios anteriores. Y ahí nosotros decimos en el quinto que ya va a diálisis. Y recién como en el cuarto estadio puede ser que el paciente tenga fatiga, cansancio, tenga edema en las piernas, o sea que se hinche, no siempre dejan de orinar. Por eso pacientes dicen, pero yo orino bien. Sí, porque las funciones del riñón, una es ultrafiltrar, o sea orinar, y la otra es depurar. Muchos, la mayoría no puede depurar, las toxinas se quedan en la sangre y no pueden ser eliminadas. Y esta es la causa por la que van a diálisis y a veces no porque no puede orinar. Doctora, ¿el dolor a los riñones existe? ¿Es como un síntoma o no? Bueno, aquí hay mucha controversia porque en realidad los riñones en sí no duelen. Pueden haber sintomatologías, por ejemplo, cuando hay un cálculo, litiasis renal, que está descendiendo y ese dolor que causa al pasar por el uréter, pues hay un dolor reflejo y puede causar esta sensación de dolor. También si los pacientes tienen algún tipo de tumor, una masa que está haciendo presión puede causar dolor, pero la enfermedad en sí no causa dolor en los riñones. Ahora, considerando el hecho de que se dan esta presencia, digamos, de dolencias, en realidad, ¿cuáles son las causas? Esto es importante, porque nosotros siempre decimos ¿qué me lleva a que el riñón me dañe? Y actualmente tantas cosas son las que nos llevan. Dentro de las causas conocidas, la primera causa es la diabetes. Y aquí es importante porque les quiero contar que Manabí es la primera provincia con más pacientes diabéticos. Y la segunda causa de enfermedad renal es la hipertensión, cuando también somos la segunda provincia con más pacientes hipertensos. Son las dos primeras causas que tenemos que nos llevan a insuficiencia renal, pero también el abuso y el uso de medicación, como por ejemplo los analgésicos, que nosotros tomamos o antiinflamatorios que tomamos para un dolor común, el uso muy frecuente y desmedido puede provocar también un daño renal. Lo que también estamos acostumbrados aquí es el uso de hierbas. Nosotros tomamos muchos productos naturales a base de hierbas. Muchas de estas de por sí ya son tóxicas, ¿sí? Y hay otras que por los pesticidas. Al sembrarlos nosotros no sabemos cuándo han sido ya cortados para su uso y tienen pesticidas. Entonces todavía en su uso, cuando los hierven, los pacientes los van a tomar. Entonces hay que tener bastante cuidado con los productos naturales que están hechos a base de hierbas, no automedicarnos tampoco, porque esto también puede producir daño renal, y también evitar estas dos primeras causas que son la diabetes y la hipertensión. ¿Usted recomienda el uso de medicamentos naturales? No. ¿Y de qué tipo? No. ¿De ninguno? No, yo no recomiendo productos naturales en el paciente con enfermedad renal. Recordemos que ya su riñón no funciona al 100%, va disminuyendo cada vez menos y es donde tiene que filtrar, todo tiene que pasar por el riñón. Es como, yo siempre les pongo el ejemplo como una cernidera. Entonces las cosas que no puede cernir las va dejando. Y dentro, como les expliqué, los productos naturales, muchos de por sí, su genética ya es tóxica. Y hay otros que pueden provocar mayor diuresis, pueden forzar, pueden provocar inflamación, pueden provocar fibrosis también. Entonces no lo recomiendo, siempre es mejor que acudan a su médico cuando quieran tomar algún producto nuevo, cuando tengan algún tipo de problema de salud para que los pueda guiar. Pero de por sí solo tomarlo sin saber si ya tienen una enfermedad instaurada, yo no les recomiendo. Insistiendo en la pregunta, al referirme yo de productos naturales, implica el hecho de que, por ejemplo, se lo consigue en casa, lo está sembrando, hierbita, cualquier cosa. No a los que están ya, digamos... Comercializados. Comercializados. Claro. ¿Hay alguna diferencia ahí?
Sí, hay mucha diferencia porque el que está comercializado, primero los productos naturales que tenemos en el mercado no tiene aprobación de la FDA, que es la Federación de Drogas Americana, no está aprobada, no tiene los estudios necesarios para que puedan ser utilizados en humanos. Desde ahí yo como médico, pues yo no lo justifico y tampoco lo puedo promocionar. Partamos desde ese punto. Y tampoco sé qué otras cosas puedan estar inmersas dentro del tarro con el que se vende, porque lo que me escribe, lo que está descrito, lo que ellos quieren que se vea, pero nadie lo está probando ni nadie lo pasa por una prueba farmacológica para saber qué contiene. De ahí en casa, si yo voy a sembrar, en el campo, por ejemplo, yo puedo sembrar hierba luisa, manzanilla, que yo sé que no tiene tóxicos, que no tiene herbicidas, lo puedo hacer, pero no así los productos que yo no sé su procedencia. Ahora, una pregunta que tal vez a muchos caballeros no les va a gustar. El alcohol y la cerveza, ¿qué tanto daño hace a los riñones? Bueno, el alcohol, igual que el cigarrillo, sí tiene implicancias en la parte renal. Entonces, el paciente que ya tiene instaurada una enfermedad renal debe no fumar ni siquiera un cigarrillo. Un solo cigarrillo ya me está causando un daño renal, aparte que me está causando un daño en la arteria. Entonces, recordemos que el paciente renal ya tiene un daño cardíaco, ya tiene un daño en sus arterias. Y con el cigarrillo lo estoy acentuando. Con el alcohol es igual, ya les dije que todo se filtra por el riñón, entonces esto me puede hacer que se acelere su daño renal. Entonces, no está recomendado que ni que fumen ni que tomen alcohol. ¿Qué es lo peor para los riñones? ¿En alimentación o en...? En los dos sentidos. El paciente con enfermedad renal, su dieta debe cambiar. Ya no puede tener una dieta que la consumimos normalmente el resto de personas que no tienen una enfermedad. ¿En qué varía? En que debe disminuir la cantidad de proteínas animales y aumentar la cantidad de proteínas vegetales. Con esto me refiero a que depende el estadio en el que se encuentre. Les dije que tenemos 5 estadios. Mientras más va descendiendo, más se va restringiendo la cantidad, que esta puede variar. Para eso estamos con el especialista y con la nutricionista, porque se calcula por kilo de peso, de 0,8 gramos, 0,6 gramos. Entonces se va reduciendo porque esto no lo tolera ya el riñón. Y se aumenta la cantidad de proteínas vegetales. Debe tener una buena alimentación, debe tener, aumentar más la cantidad de verduras, la cantidad de frutas, tener una buena hidratación y siempre debe tener una actividad física. Ahora, al hablar del consumo de proteínas, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de alimentos nos referimos? Cuando hablo de proteínas animales, yo hablo de res, hablo de cerdo, hablo pollo, hablo del pescado, hablo del queso, la leche. Entonces, todo aquello que viene de animal, nosotros tenemos que disminuir su cantidad. Y esto debe ser guiado siempre por una nutricionista. ¿Con qué lo reemplazamos? Proteínas vegetales, tenemos muchísimas proteínas vegetales, tenemos la quinoa, tenemos leche de soya, tenemos dentro de nuestra amplia gama de verduras y hortalizas, son bastantes, tienen alto nivel de proteína vegetal. Entonces debemos sí ir con una nutricionista porque ella es la que sabe cuánto de proteína vegetal tiene para poderlo reemplazar, porque debemos nosotros también cuidar al paciente de que éste no se desnutra. Ahora, una pregunta, aquí en Manabí usted mencionaba que existe muchísima gente diabética y con hipertensión. Es la segunda en el país. ¿A qué se debe? Bueno, a nuestra rica alimentación, nuestra gastronomía, que es la que nos precede y la que nos da la fama que tiene Manabí, es muy cargada en carbohidratos. Entonces nosotros acostumbramos a comer primero siempre en el almuerzo 2 platos, ¿no? El caldo, donde viene la papa, viene la yuca o viene el fideo, y luego tenemos el segundo, que es donde viene el arroz, también viene un estofado que tiene papa o tiene yuca, y tenemos un verde asado, el jugo y la fruta. Entonces tiene mucha carga de carbohidratos y de azúcares que con el tiempo, y como no tenemos una actividad física, esto se va acumulando y esto nos lleva a una diabetes. También el aumento de sal. Nosotros cada vez comemos aumentando mucho más sal a nuestra dieta y esto también hace que nosotros podamos tener un futuro hipertensión. En cuanto a frutas, ¿cuál es la mejor fruta para, de alguna manera, mejorar la actividad de los riñones? No existe en sí la mejor fruta para la actividad. Todas las frutas son buenas para el riñón. Cuando va descendiendo la funcionalidad del riñón, hay algunas frutas o algunas verduras que quizás se vayan restringiendo un poco porque depende. El riñón cuando tiene una función del 30 o del 25%, ya tiene alteraciones electrolíticas, o sea, el potasio puede empezar a subir. Entonces yo aquí en su dieta tengo que tratar de disminuir, y si el paciente tiene el potasio alto, frutas que tengan potasio alto, por ejemplo, naranja, toronja, piña, mandarina, el guineo, el plátano, pero nosotros tenemos que enseñarle cómo hacerlo.
nosotros le decimos hay que dializar la comida. Entonces el plátano, por ejemplo, hay que remojarlo un día antes, hay que trozarlo, al otro día hay que hervirlo, botar esa agua, volverlo a hervir para poderlo utilizar. Entonces con eso estoy lavándolo del potasio que tiene. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer, pero todo esto, claro, tiene que ir guiado, ¿no? Regresamos luego de un corte comercial. 60 minutos, la hora de la verdad. La cirugía plástica y reconstructiva tiene un nombre: Vera Mogro Cirugía Plástica. Modela tu cuerpo, luce tu mejor figura y resalta tu belleza con la técnica más avanzada, eficaz y segura que existe en el mundo de la cirugía estética. Con sensibilidad, experiencia y profesionalismo lograrás un resultado estético, armonioso e inmediato. Conseguir la imagen que tanto soñaste ahora es más fácil y muy segura. Labor que está avalada por nuestros pacientes. Vera Mogro Cirugía Plástica. ...60 minutos, la hora de la verdad. Volvemos con 60 minutos y nuestra invitada, la nefróloga Vanessa Villavicencio. Doctora, para continuar con este tema, ¿ya? El punto de la diabetes y de la hipertensión se originan básicamente en la medicina o en la alimentación. Bueno, tienes los dos puntos, ¿no? Uno, la alimentación con el tiempo, porque recordemos que si tenemos una mala alimentación y tras eso no tenemos una actividad física, pues viene la obesidad y con esto ya viene el síndrome metabólico, con esto viene la hipertensión, viene la diabetes, viene el daño renal. Y con la medicación puede ser un paciente totalmente sano, pero por ejemplo tiene un problema de artrosis o de artritis que le causa mucho dolor y lo que hace es automedicarse. Tomar antiinflamatorios y con el tiempo esto también tiene repercusión a nivel renal y va a hacer que ya caiga su filtrado y ya tenga una enfermedad renal sin tener hipertensión ni diabetes, solamente por el abuso de analgésicos. Ahora, nosotros comemos bien, no solo los manabitas, sino los ecuatorianos. Así es. ¿O no? Nosotros tenemos una mala alimentación cultural, porque nosotros comemos en abundancia. Comer rico no significa que tenemos que comer más y mejor, o comer malo no significa que es una dieta. Nosotros tenemos miedo cuando nos dicen dieta, creemos que no vamos a comer y estamos totalmente alejados de la realidad. Dieta significa el plan alimenticio que tú tienes. Nosotros tenemos que disminuir las porciones que nos toca a cada persona de acuerdo a su estructura. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un peso, una talla, usted tiene otro peso, otra talla, nos tocan diferentes tipos de porciones por alimentación. Diferentes gramos de proteína, diferentes porciones de carbohidratos y así. Entonces deberíamos comer de acuerdo a lo que nos toque. Eso no quiere decir que sea malo, puedo comer muy rico, ambos podemos comernos un tallarín. Pero son las porciones las que tenemos que tratar de evitar que sean en cantidades innecesarias. Entonces, en cuanto a lo que usted dice, consideramos de que la sociedad ecuatoriana necesita un asesoramiento para saber qué es lo que debe comer, esté enfermo o no esté enfermo. Así es, nosotros deberíamos estar valorados y tener citas con nutricionistas desde que somos pequeños, desde niños, porque es ahí donde nosotros empezamos a educarnos de cómo debemos alimentarnos. Entonces, nosotros como sociedad estamos tratando de implementar con el Ministerio de Salud Pública, trabajando en la mesa de salud renal, para trabajar en prevención desde etapas tempranas y hacerlos ya con los hospitales y con los centros de primer nivel de atención, justamente para trabajar de la mano de la nutricionista, de la psicóloga, de los médicos de atención primaria, para evitar esta enfermedad que nos está llevando a diálisis cada vez a más personas. ¿Esta responsabilidad debería ser del gobierno central? Así es, estas políticas de salud son del gobierno central. Nosotros nos reunimos como sociedad con el ministro de Salud, con el doctor Ruales, que está muy interesado y sabe bastante de prevención, y es por eso que hemos logrado vincularnos para poder realizar esta mesa de estrategia en el plan de salud renal que se cree tengamos prevista para febrero de 2023.
Mucha gente dice que comer saludable es muy costoso. Nada más lejos de la realidad. Y eso lo hacemos porque la gran mayoría de mi provincia, de mis pacientes, son del área rural. Y son cosas que tienen a la mano, porque recordemos que les estoy bajando la carga proteica. Entonces ellos comen menor cantidad de pollo, que lo tienen criando ahí, de huevo. La leche se las cambiamos por una leche vegetal, que la soya es mucho más barata. Van a comer muchas más verduras, muchas más hortalizas, muchas más frutas. Entonces eso va a ser mucho más barato siempre, y si lo tenemos a la mano en el campo. Además tenemos que tener en cuenta algo. Yo la dieta debo hacerlo de acuerdo a donde vivo, a la región donde vivo. Yo no puedo hacerle una dieta a alguien de la sierra con productos de la costa, porque obviamente le va a salir mucho más caro. Entonces yo tengo que adaptar mi realidad. Yo a las personas que viven aquí cerca del mar, tengo que hacerle una dieta que me la vaya a salir mucho más barata porque vive cerca del mar. Entonces todo es de acomodarnos un poco al área donde vivimos, y la dieta, se lo aseguro, que no es nada cara. La publicidad que se da en la televisión, en las redes sociales, ¿afecta eso a la salud de las personas? Sí, el marketing cada vez nos está invadiendo más y depende mucho, y todo entra por los ojos. Entonces lo que nosotros estamos viendo en la televisión, nuestros hijos y la población, sí tiene mucho que ver, tiene mucha implicancia, y es lo que nosotros seguimos. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que unirnos, no solamente la parte del Estado, sino que también la parte privada, unirnos para hacer hincapié en esto, porque los afectados vamos a ser todos, no solamente la gente que está en el ministerio, la gente que tiene seguro, la gente que tiene mucho dinero también va a estar afectada por esta enfermedad. Y a veces esta enfermedad no es el que más tiene dinero, porque esto no discrimina edad, raza, sexo, no discrimina si es millonario, no discrimina si es pobre. Entonces yo creo que debemos unirnos todos en una campaña para tratar de hacer prevención desde antes para evitar estas enfermedades. ¿Cómo se podría hacer esta campaña para evitar que haya esa publicidad negativa, falsa, que de alguna manera está afectando al ciudadano ecuatoriano? Debemos implementar campañas que nos enseñen a alimentarnos y que nos enseñen también cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Más actividad física, aumentar, que tengamos de 3 a 5 veces a la semana actividad física. Eso nos ayuda muchísimo a quemar calorías, a saber cuáles son los productos que tienen como la comida chatarra, porque no es que no la podemos comer, sí, de vez en cuando, un fin de semana yo la puedo comer, pero saber que la mayor cantidad de tiempo yo tengo que comer productos que sean sanos, que vayan a aportar nutrientes a mi cuerpo. Es en eso que yo le quiero contar que como sociedad, nosotros en Puerto Viejo ya estamos trabajando, gracias al aporte y a la ayuda del GAC municipal. En ese entonces el alcalde Agustín Casanova nos apoyó como sociedad. Ya tenemos 2 proyectos. El primer proyecto, que fue el año pasado, que se llama Puerto Viejo Saludable, donde nosotros dimos gratuitamente en el Parque La Rotonda y Las Vegas, ahora incluimos el Parque también Calderón, damos atención nutricional gratuita, psicológica, exámenes de laboratorio gratis, talleres nutricionales gratuitos, citas médicas con cardiología, nefrología, endocrinología gratuitas, y también baile terapia. Todo esto por 6 meses lo estamos haciendo, ya lo hicimos por 3 meses, donde actualmente tenemos ya 600 pacientes que están ya con este plan. Hemos diagnosticado hasta mayo, diagnosticamos 110 personas ya con enfermedad renal, que no sabían que la tenían. Entonces con esto queremos demostrar que con prevención sí podemos diagnosticar y podemos retrasar la enfermedad. Ahora, como presidenta nacional, pues, ¿ustedes están proyectando hacerlo en todas las ciudades del país? Sí, ese es el objetivo que tenemos, tratar de esto poderlo replicar, pero necesitamos de la ayuda de los municipios. Nosotros somos un ente que no sin fines de lucro, así que necesitamos el apoyo de los municipios. Gracias al alcalde en su tiempo, Agustín Casanova, que pudo apoyarnos con ese contingente que necesitábamos. Por eso lo queremos replicar. Yo traté de comunicarme ya con la alcaldesa de Guayaquil, aún no he recibido respuesta, pero es lo que queremos hacer, replicarlo en todo el país. ¿Tomar leche es dañino para los riñones? No, tomar leche no, pero recordemos que es alto en proteínas. Entonces aquí nosotros tenemos que disminuir la cantidad de leche o cambiarla por una leche vegetal que nos va a dar mucho más aporte nutricional. Doctora, ¿cómo limpiamos los riñones? Bueno, esa pregunta es un poquito chistosa porque siempre me dicen, voy a limpiarme los riñones, voy a tomar 1 litro de agua de coco, 1 litro de cerveza, 1 litro de... No, en realidad no es así, no funciona así. Limpiar los riñones significa tener una buena hidratación, hidratarme bien con 2 litros, litros y medio de agua al día. Hay que entender que las personas que trabajan en altas temperaturas deben tener un poquito más de hidratación. Nuestras personas que trabajan en el campo, por ejemplo, que se van y están expuestos a calor, altas temperaturas, que no tienen una buena hidratación, ellos quizás necesiten más, 3 litros a veces, o quizás un poquito más, depende de cuánto tiempo estén ahí. Y lo otro es, como dijimos, aumentar en nuestro plato la cantidad de vegetales y de verduras. Nuestro plato debe estar la mitad del plato lleno
de vegetales y verduras. La cuarta parte de proteínas, la otra cuarta parte de carbohidratos, una porción de frutas. Esa es la forma de limpiar nuestros riñones, mantenerlos siempre con una buena alimentación, una buena hidratación. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando la persona ya tiene la enfermedad? Ya, los factores de riesgo son antes de tener la enfermedad, o sea, quiere decir lo que me lleva a la enfermedad. Esto quiere decir la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el consumo de AINES o de medicamentos. Pero ¿hacia dónde nos lleva? Ahí vienen las complicaciones. Las complicaciones hacia dónde nos llevaría. Estos factores de riesgo nos llevan a tener enfermedades como diabetes, hipertensión y la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones del paciente renal es, todos los pacientes renales cuando me dicen yo no quiero por ejemplo ir a diálisis porque me voy a morir, nadie muere por el riñón, todos se mueren por enfermedades cardíacas, por complicaciones en el corazón. Hay que tener claro esto. Son colaterales. Sí, siempre. El daño renal y cardíaco siempre va de la mano. Cuando se daña el corazón, con el tiempo se daña el riñón y viceversa. Entonces hay que entender que se mueren estos problemas cardiovasculares. Y hay que entender que la etapa final de la insuficiencia renal tiene 3 tratamientos. El primero, el que debe ser y que debería ser así, es el trasplante renal, que este puede ser con donante vivo cadavérico. Luego viene la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Todos estos son terapias sustitutivas renales. Lo que van a hacer es que van a sustituir el funcionamiento del riñón de esta persona que ya no lo tiene. Hay que entender eso. Por eso siempre van a estar conectadas a cualquiera de estos tipos de tratamientos para poder suplir esa función que no pueden. Al sustituir el riñón dañado por uno sano, ¿desaparece la diabetes, la hipertensión? La diabetes no va a desaparecer porque esta no está en el riñón, esta está en el páncreas. Va a seguir un paso salvo que se haga un doble trasplante, que se llama renopancreático, que le trasplantan el páncreas y el riñón. Ahí sí. Pero y la hipertensión depende de cuál haya sido su causa. Si es una causa cardíaca, pues no la voy a curar. Y recordemos que lo que voy a hacer es poner un solo riñón, o sea que voy a tener un 60% de funcionabilidad. Cada riñón cuando nacemos nos da un 60%, la suma de los dos, 120 ml por minuto, es lo que vamos a tener de funcionabilidad. Al trasplantar un riñón, voy a tener una funcionabilidad del 60%. Es muy posible que quizás siga teniendo hipertensión, siga teniendo diabetes, pero este paciente, por ejemplo, va a salir de diálisis. En cuanto al trabajo de los médicos, de los cirujanos que están relacionados con este tipo de males, ¿existe en el país? ¿Están preparados? ¿Para hacer trasplante? Sí. Sí, nosotros tenemos, en realidad Ecuador tiene muchos especialistas y subespecialistas de muy alta calidad. Trasplante actualmente se hace en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, son las 3 ciudades donde se están haciendo. ¿Manabí? Manabí no está, tenemos el hospital de especialidades que tiene ya la estructura física. Sé que tiene algún personal que ya está capacitado para hacer trasplantes. Esperemos que esto se dé, que siga así y que el Estado nos pueda dar para que Manabí, que siendo la tercera provincia más grande, todavía no tenemos, y asimismo no tenemos un hospital de tercer nivel nosotros en el IES, que es lo que estamos luchando, porque es lo que merece Manabí. Doctora, para finalizar, ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? ¿Qué recomendaciones nos daría? Las recomendaciones son tener una actividad física de 3 a 5 veces a la semana, mínimo 30 minutos, tener una buena hidratación, 2 litros y medio de agua, evitar automedicarnos. Hay que ir al médico para podernos medicar, evitar tomar productos naturales que no conocemos su procedencia, tener una dieta equilibrada. Esto no significa que está prohibido comer, significa comer adecuadamente de acuerdo a lo que nos toca por cada persona. ¿Okay? Y también acudir regularmente al médico. Nosotros una vez al año por lo menos debemos hacernos los exámenes que nos van a decir que tengo un daño renal, que estos son urea, creatinina y un examen de orina. La urea y creatinina lo vemos en un examen de sangre y el examen de orina nos va a decir si este paciente tiene presencia de hematuria, que es sangre, o de proteinuria, que es presencia de proteínas. Yo solamente con estos 3 valores yo ya sé si este paciente tiene o no tiene un daño renal. Por aquí yo tengo el 50% ya hecho. De aquí yo ya puedo evitar que este paciente que no sabía lo que tenía, a que no vaya y progrese a diálisis. Doctora, queremos agradecerle su presencia y sobre todo el hecho pues que nos ha despejado muchas interrogantes. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que 60 Minutos haya despejado todas sus interrogantes. Y recuerda que 60 Minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.